Buenas tardes, queridos amigos. Tenemos gran alegría el día de hoy también de abrir una nueva conferencia para vosotros que hemos preparado con todo nuestro corazón. Y hoy tendremos con nosotros a Luis Rayomir, Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. a María Bondadosa Muy buenas tardes a todos. Muy alegre. y vuestra humilde servidora, Laura. Bueno, hoy hemos preparado esta conferencia que se titula La antropología del corazón espiritual. Y bueno, comentar que el corazón espiritual es como un pilar fundamental de este conocimiento espiritual que siempre compartimos con vosotros, pero es como una base importantísima. Yo diría que es algo muy característico nuestro de esta espiritualidad cátaro-bogomila, que es como el centro neurálgico de la vida espiritual. Es como en él reside el potencial divino de la persona y en él reside como que habita este ser misterioso bueno, divino, que es en realidad nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia, pues está dentro de lo que llamamos el corazón espiritual. Pero en realidad es un misterio grande, no es tan conocido. En realidad, corazón espiritual está desatendido, está como ignorado e incluso socavado por lo que llamamos nosotros el remodelado de adaptación, que hemos hablado en muchas ocasiones y muchas conferencias. Incluso muchos está socavado. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchos también se escucha mucho en este mundo como que el corazón es engañoso, no puedes confiar en él, las cosas que vienen del corazón son como que no, puede que sean emocionales o puede que sean no del todo ciertas o no hay una verdad en el corazón, como no hay una ciencia del corazón, ¿verdad? Pero, pero bueno, yo deciros que en realidad podemos deciros que el corazón espiritual es el centro básicamente neurálgico de la persona y del ser humano. Y que sí que es verdad que está tapado por este remodelado de adaptación que el alma sufre al venir al mundo. Hablando un poquito de este remodelado, diremos que este remodelado de adaptación es estas operaciones que el alma tiene al venir a la tierra. El alma pura y divina pierde parte de su divinidad y entonces este corazón espiritual, digamos que deja de ser el centro neurálgico poquito a poco en nuestra vida. Cuando somos pequeños, cuando somos niños, este corazón espiritual que está, no, es una parte, tiene como una parte física y otra parte espiritual, está como por encima de lo físico, pero no está en los cuerpos astrales o emocionales, sino está en los cuerpos espirituales y luminosos que poco a poco se van cerrando con este remodelado de adaptación y poco a poco también se van cerrando en nuestra vida. Un niño pequeño pues sí que tiene como este corazón espiritual más abierto y sí que, por ejemplo, pues no juzga así de entrada. Un niño pequeño, cuando somos pequeños no juzgamos o no vemos tanto las cosas malas o no acumulamos el rencor, por ejemplo, sino que estamos más en estas vibraciones del corazón espiritual, en este sentir de otra manera las cosas, las relaciones. Estamos sí, con el corazón más abierto, decimos, ¿verdad? Un niño pequeño tiene como más ligereza, como más soltura, como más otro, otro estado diferente, ¿no? Pero el corazón espiritual se va cerrando conforme vamos aceptando más el orden de este mundo, los valores de este mundo y la educación y tantas cosas, ¿no? Pero nosotros como atlantes, como personas espirituales que veníamos de civilizaciones buenas, la mayoría de nosotros,
pues ahí se vivía con el corazón espiritual abierto. Y entonces la desgracia en la tierra fue que se insertó como este remodelado de adaptación y a nosotros mismos a través de la llegada al mundo desde esta como caída que el alma sufre al llegar al mundo, ¿no? Entonces, en realidad este corazón espiritual se cierra y funcionamos más con un corazón emocional, con un corazón, falso corazón que llamamos nosotros, que llamamos como el fogón, ¿no? Que está como por encima, por debajo de lo que sería el ombligo a 4 centímetros. Esto sería lo que es el centro emocional, donde residen las emociones, donde reside este corazón. Y muchas terapias y muchos caminos siempre hablan como de que, bueno, de que la vida, las emociones son parte de la vida, ¿verdad? Y las emociones hay que vivirlas, dicen muchos, ¿no? Y nosotros decimos sí, pero cuando tú vives en las emociones, estás viviendo en este remodelado de adaptación. Y la persona divina o este camino espiritual divino que el alma quiere volver a recuperar, en realidad es salir de este remodelado de adaptación, salir de estas emociones, darse cuenta de este funcionamiento emocional en el que vivimos normalmente y entrar en otro funcionamiento, en otro corazón, en el corazón espiritual. Corazón espiritual es en realidad un misterio grandísimo. Es como tiene unos depósitos interiores, tiene unas alcobas interiores, decimos 144 castillos interiores dentro de este corazón espiritual, de los cuerpos espirituales, de los cuerpos de luz que necesitamos recuperar. Y aquí en este libro maravilloso de Bogomilismo, aquí que os muestro ahora, este libro en realidad tiene como un texto que inspira mucho y que me gustaría recuperar para inspirarnos juntos con él. Y dice, el corazón tiene su propia entonación, su nota, su escritura, su biblioteca, su despensa mística. ¿Qué quiere decir esto, no? En realidad es como el corazón tiene su vibración. El corazón espiritual necesita como una entonación especial en el interior. Necesita como las palabras divinas que resuenen en él, por ejemplo, ¿no? Incluso tiene como una biblioteca porque hay como una memoria mnemónica que recuperamos a través de esta recuperación del corazón. Y sigue el texto diciendo, su propia inteligencia que supera a la razón. Esto es muy bello, sí, porque pensamos que la razón es superior a veces al corazón o que es más de fiar que el corazón. Pero Juan de Sangrial dice en este texto, tiene su propia inteligencia. O sea, el corazón y el corazón físico tiene su propia inteligencia, que es una sabiduría superior a la del corazón. Y dice también, tiene su propia vista el corazón espiritual, porque es la visión no terrenal, no la visión física de las cosas, sino la visión espiritual que se abre a través de este corazón espiritual. Y luego dice, tiene su propia existencia, porque no solamente es la existencia en estos cuerpos de luz que hay alrededor del cuerpo físico, sino es también la existencia de esa parte del alma que vive en los mundos bondadosos y que a la vez vive en este corazón espiritual más cercano y que habita en estos mundos bondadosos. Hay una parte del alma que habita en los mundos bondadosos también. Tiene su oído porque es capaz de escuchar y organizarse con las divinidades. Escucha lo divino y escucha la voz de las divinidades que viven en los mundos bondadosos. Y tiene su propia conciencia espiritual, ¿no? El corazón espiritual es este recipiente de la conciencia espiritual, esta conciencia que nos sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, que sabe hacer esta distinción tan importante y que nos habla de cómo actuar en cada momento de nuestra vida. Y bueno, todas estas manifestaciones del corazón, todos estos alcobas, todas
este misterio es el que queremos poquito a poco hoy adentrarnos, y mis compañeros continuarán ahora abriendo toda esta despensa de grandes misterios de nuestro corazón espiritual. Y Luis Sí, Rayomir, por pues favor. para entrar y conocer la antropología del corazón espiritual, primero podemos decir y ver que existe una ciencia de la antropología que todos conocemos y que estudia pues, los aspectos biológicos, culturales, sociales del ser humano. Pero esta antropología que conocemos estudia al ser humano, que como decía Laura, el ser humano remodelado. Este es el ser humano adamita o el Homo sapiens que todos conocemos hoy en día. Entonces se limita a estudiarlo desde esta faceta más terrenal y desde una visión que no es espiritual. Pero además de esta antropología, existe la teoantropología. La teoantropología sería la antropología del teombre. Entonces el tehombre sería el ser humano, el hombre, que está unido de forma inseparable a la divinidad. Y esta teoantropología, pues que queremos hablar hoy en esta conferencia, pues realmente está olvidada. Y Juan de Sangrial ha dicho en varias ocasiones que lo nuevo de hoy es lo viejo olvidado. Entonces, esta teoantropología no es algo novedoso, aunque se oiga ahora por primera vez, sino que pertenece a una gnosis muy antigua, espiritual, de otras civilizaciones que vivieron en la Tierra en cuerpos solares y que ahora mismo el ser humano tridimensional de esta existencia pues ha olvidado. Y esta teoantropología es la que define los cuerpos luminosos, la estructura de los cuerpos luminosos, es la que define la estructura y la arquitectura del tehombre. Por eso conocerla es importante para saber el potencial divino que hay en nuestro interior. Porque hoy en día la visión que tiene la humanidad suelen haber como dos visiones principales que son opuestas entre sí y que ambas son incorrectas. La primera visión sería aquella que considera que Dios es lo más importante y que el hombre no es nada. Esta sería como la visión que tienen la mayoría de las religiones, donde consideran que el hombre proviene de la nada, del polvo, y al polvo tendrá que volver. Aquí están exponiendo la visión de un Dios que es distante, que está alejado del ser humano, que es todopoderoso y como casi no quiere saber nada del ser humano. Y la visión contraria sería la que considera que lo importante realmente es el ser humano y Dios no tiene importancia o no existe. Es el hombre que quiere vivir sin Dios, que quiere vivir alejado de la divinidad y que considera que no necesita para nada. Y sin embargo, la visión correcta sería la visión del tehombre, es decir, del hombre que vive unido junto a la divinidad, que vive de forma inseparable, formando un todo con la divinidad. Y este es el objetivo que tiene el ser humano en la tierra, volver a recuperar su estatus de tehombre y despertar el potencial divino que habita en su interior. Y para ello, conocer el corazón espiritual, su funcionamiento, su arquitectura, es muy importante. Pero para poder abrir este corazón espiritual y conocerlo y sentir cómo se desarrolla en el interior, como decía Laura, tenemos también que conocer aquellos aspectos que impiden la apertura del corazón espiritual. Estos aspectos que fueron introducidos en el remodelado de adaptación y que han sellado el corazón espiritual y por tanto contra estos aspectos tenemos que también aprender a luchar, porque si no va a ser muy difícil que podamos conocer y abrir este Sí. potencial divino. Entonces, como ella también ha comentado, pues los aspectos principales pues sería la ratio, lo que llamamos cerebro reptil,
porque hay que decir que el ser humano solo se puede unir a la divinidad a través del corazón espiritual y no a través de estos elementos que serían los chakras, que serían los cuerpos astrales. Y el cerebro reptil, este racionalismo, impide el desarrollo de la sobreiluminación de la mente, impide la visión espiritual y lo ve todo de una forma muy racional. Todo lo que no puede ver a través de los sentidos y no puede constatar a través de los sentidos, como lo desecha, se desecha y por lo tanto se desecha la espiritualidad fácilmente cuando predomina este cerebro reptil. También hay otro elemento que es la acumulación del rencor. Este elemento que fue introducido a través del cual el hombre es capaz de acumular rencor hacia los demás, impide la unión hacia el prójimo, genera como una separación y además todos sabemos ya y por estudios científicos que este rencor, esta ira acumulada, es dañina para el ser humano. Por lo tanto, Sí. es un elemento contra el que también hay que luchar. Y también hablábamos del fogón lujurioso. Este fogón impide, prohíbe la pureza y la virginidad en el ser humano. Y la pureza y la virginidad son necesarias desarrollarlas para que el corazón espiritual se pueda abrir. Por tanto, no solo es conocer el corazón espiritual, cómo funciona, sino también debemos de conocer cuáles son los aspectos del ser humano de hoy en día que impiden poder abrir este corazón espiritual. Sí, es cierto, esto es importante. Es como, claro, todos decimos, ¿no? Pues vivir con el corazón, ¿verdad? Vivir con el corazón abierto, vivir con abrir el corazón. Mucha gente siempre nos focalizamos, ¿no? En el corazón como y nos guiamos por el corazón, ¿verdad? Y esto es importante, pero necesitamos tener como este discernimiento, esta claridad de que existen estos dos corazones, ¿no? De que hay un corazón que es emocional y hay otro corazón que es espiritual. Entonces, es como muy sutil la diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, desde todas estas corrientes a veces que hemos vivido, de estas terapias que yo decía antes, ¿no? Es como, por ejemplo, se le da mucho hincapié a las emociones, ¿verdad? Ocurre que como parece como que las emociones sean parte de la vida y hay muchas terapias y muchos lugares donde decimos, no, pues hay que sacar las emociones, hay que sacar esta rabia si la tienes, hay que sacar estos lloros si los tienes. Y nosotros en realidad tenemos otra visión distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos dicen, no, pues llorar es bueno, pues que uno se descarga, uno... Pero en realidad, cuando lloras, lo único que haces es calefactarte más, calentarte y multiplicar precisamente este fogón. Entonces, esto es muy importante de comprender, ¿no? Que cuando nosotros multiplicamos y sacamos las emociones, lo que hacemos es que aún encendemos más este reactor nuclear, ¿no? Porque este fogón es como un pequeño reactor nuclear que se calienta con las relaciones, se calienta cuando expulsamos las emociones. Entonces, esto en realidad es contraproducente. Cuanto más nos emocionamos, cuanto más emociones sacamos, las emociones se multiplican más. Entonces, esto es importante de ver. Por ejemplo, hay una manera de llorar que es llorar con el fogón y otra manera de llorar que sería llorar con el corazón espiritual. Entonces, son términos muy sutiles, pero que son fundamentales a la hora de comprender y llevar a cabo el camino espiritual, ¿verdad? Sí, a esto le llamamos la lágrima enternecida. Mm, Cómo no llorar por un prójimo que sufre. claro. Es como no tener misericordia del prójimo, como de verdad no tener esta lágrima, como no es lo mismo. Muchas de las confusiones de las emociones y la alegría espiritual vienen precisamente por este remodelado de adaptación y por la conciencia del mundo en el que vivimos. O sea, nos han hecho creer a través de Hollywood, de todas las creencias, nos han hecho creer que la supervivencia del más fuerte, que hay que ser un poquito rapaz para escalar, hay que cuidarse mucho uno mismo y protegerse de los demás. Como esta conciencia
el mundo actual en la que estamos inmersos y que no es la conciencia del Tío Hombre, donde en él habita la divinidad, son las que activan estas emociones. O sea, que realmente estas emociones vienen por el miedo, son como una coraza, son como, nosotros decimos, como cáscaras de pollito que nos vamos poniendo. Entonces, si en un momento dado nos han gritado y nos han subordinado, que no es una manera de tratar al corazón espiritual, al ser divino que habita en nosotros, si hemos puesto una coraza, nuestro corazoncito se ha empezado a cerrar. Si, por ejemplo, hemos aprendido la astucia para conseguir algo, una golosina en la familia o tener un trozo más grande, esto también nos hace como proteger ese yo que habla la nueva era, proteger ese yo y como que hay derecho a hacerlo. Esto no es así, porque realmente esto es el olvido del corazón espiritual, porque el corazón espiritual, por supuesto, que es fundamental amar a uno mismo, por supuesto, porque es el ser en el que habita la divinidad. Y todo este torrente nuestro es como un microuniverso. Y este microuniverso tiene que ver, por eso todas las culturas antiguas tenían esta astrología de unión con lo divino y lo terrenal, donde el hombre tenía que ver con los ciclos que ocurrían en el universo y con el sol realmente espiritual del universo. Entonces, hay como que entender que todo esto cierra el corazón espiritual. Entonces, es muy importante que aprendamos conozcamos esta arquitectura y queramos abrirla. Ya tenemos la otra, pero ahora queremos abrir la arquitectura divina. La arquitectura divina son estos 144 castillos interiores que ha dicho Laura. Entonces, ahí hay un componente muy importante, por ejemplo, que es la conciencia daena. La conciencia, todos sabemos que está en el corazón espiritual. A una persona, por ejemplo, que sirve desinteresadamente, que es muy buena, que ayuda mucho, es que todos le amamos. No hay nadie que no ame a esta persona, no hay nadie que diga, oh, qué tonto, que no, te ayuda y tú amas a esta persona. Como el arquetipo está vivo en nuestra conciencia, Daina, pero esta conciencia, por ejemplo, se va rompiendo. Ahora es un ejemplo muy claro de cómo están rompiendo esta conciencia con estos videojuegos que encarnizan a los jóvenes solamente a aprender a matar, matar, y como se olvida la divinidad interior y estos 144 castillos interiores. En estos castillos interiores habita la Ena, habita la bondad multiplicada, habita la posibilidad de unión a la divinidad, porque ahí dentro está la divinidad bondadosa. Y entonces, como esto se tiene que poner en movimiento. Y esto es lo que hay que aprender como alimentar otra vez. Este corazón espiritual está unido a la naturaleza. Comentábamos antes que cuando somos niños podemos estar sentados 2 horas en la rama de un árbol y estamos viviendo en la eternidad, estamos en un diálogo, no necesitamos nada más. O yo le comentaba también a Laura, una niñita o la hija de una amiga, 2 horas con un palito jugando en el río, haciendo circulitos. Ahí hay un diálogo, hay un corazón vivo que está unido con la divinidad, que está unido con la vida. Y no juzga, como ha dicho ya, no juzga, no anhela, no espera, pero está de verdad en alegría espiritual. Esto es como en la paz y se determina. ¿Qué es esto? El laurel reverdece en la tierra, en la profecía de Guillén de Belibaste. El corazón es como un coloborot, se mueve en círculos, en corros, y toda nuestra sangre también son como torbellinos, como el universo son torbellinos. La cruz cátara es la octuplicidad doradita, la sabiduría, el amor, la bondad, la pureza, la paz, misericordia, armonía y belleza. Cuando esto se pone en movimiento, estamos hablando que actúa el corazón espiritual, claro, en contra de ensañamiento contra el prójimo o el embrutecimiento. La mente racional nos lleva a una frialdad muy terrible, porque no tenemos misericordia del prójimo. Por nuestra racionalidad y nuestras ideas perdemos la paz del corazón, no amamos, no somos buenos, hacemos como estas astucias. Y esta es la cruz Coloborot, la cruz, la octuplicidad doradita, la cruz cátara. ¿Dónde se encuentra la cruz cátara viva? En 16 constelaciones bondadosas. Entonces, como nuestro corazón espiritual está muy unido a los mundos bondadosos que tampoco conocemos, al Padre bondadoso, y entonces en la Osa Mayor se guardan estas virtudes de octuplicidad doradita y pueden volver a la tierra, pero ¿dónde se ponen en movimiento? Solo en nuestro corazón espiritual. Entonces es como tenemos que buscar un equilibrio
de curar nuestras heridas, sabiendo que son, o sea, cómo vemos nuestras heridas y cómo las curamos para poder abrir el corazón espiritual. Sí, sí. Sí, y entonces, ¿qué ventajas tiene abrir el corazón espiritual? Porque el corazón espiritual tiene miles de ventajas el abrirlo, ¿no? Cuando abrimos el corazón espiritual, entonces nos convertimos en recipientes, en instrumentos de la divinidad. Es cuando la divinidad entonces se puede manifestar a través nuestro, porque es como el vínculo que nos une a la divinidad es solo el corazón espiritual. Fuera del corazón espiritual nos podemos unir pues a otro espíritu diferente, ¿no? Como hablábamos antes, a través de los chakras o a través de la ratio, a través del fogón. Entonces, el convertirnos en instrumentos de la divinidad es una de las plenitud mayor que el ser humano puede sentir en la tierra. Y el corazón espiritual tiene también su propia mente. Y para que nuestra mente racional no entre en lucha con la mente del corazón espiritual, porque a veces cada mente va a marcar como una dirección diferente, en el camino espiritual tenemos que aprender a poner nuestra mente racional al servicio del corazón espiritual. Cuando esto conseguimos hacerlo, entonces siempre vamos a pensar, vamos a utilizar la mente para ver la mejor forma de ayudar a los prójimos, cómo puedo yo hacer en cada situación, cómo puedo multiplicar más el bien y la bondad. Y cuando no hay esta unión de nuestra mente con el corazón espiritual, pues en la mayoría de los casos la vamos a utilizar para ver cómo yo saco provecho de esta situación, cómo me beneficio, primero yo y después pues los demás, ¿no? Si acaso. Entonces, la mente es un instrumento que nos puede jugar, la mente racional, muy malas pasadas dentro de la vida espiritual. Por eso la oración también ayuda mucho a centrar la mente y ayuda a que la mente se conecte con el corazón espiritual. Cuando Mm. conectamos con el corazón espiritual y sentimos la paz interior, podemos tener la seguridad de que todo lo que hagamos va a estar bendecido por el universum del bien. Porque si no actuamos así, muchas veces podemos querer ayudar a los demás, pero lo vamos a hacer con nuestro espíritu mezclado. Y por lo tanto, como no es una guía de la sabiduría, este espíritu, pues aun queriendo ayudar, pues muchas veces va a entorpecer las situaciones y va a obstaculizar, ¿no? Más que ayudar. Sí, Sí. sí, en realidad nuestro corazón espiritual es como un sol, porque el ser humano es solar, somos solares, pero necesitamos como empezar a funcionar con el corazón espiritual, conocer verdaderamente el potencial grandísimo que hay en este corazón espiritual. Por eso nosotros hablamos de solarización. El ser humano tiene este potencial solar, no somos lunares ni tenemos nada que ver con la luna. La luna es de otro universo. Nosotros, al ser solares, necesitamos concentrarnos en este corazón espiritual, en esta solarización. Y esta solarización se hace a través de la bondad, a través de llaves espirituales para solarizarnos y volver a brillar como soles. El corazón tiene que brillar como un sol. Y entonces tenemos llaves espirituales para que esto ocurra, porque claro que nuestro corazón, ¿por qué se cierra? Decimos, el amor es como lo principal del corazón, pero no un amor terrenal, sino un amor divino. Y este amor divino, pues, no se abre por los miedos también, habías dicho tú antes, ¿verdad? Por la cantidad de miedos que albergamos de tanta inseguridad frente al mundo, tanta inseguridad frente a quienes somos, frente a la vida y tantas cosas, ¿no? Y entonces necesitamos como este trabajo interior, el corazón para abrirse necesita un trabajo interior, un trabajo de purificación interior, un trabajo de ver verdaderamente que el ser humano viene de lo divino, que hay este vínculo con lo divino,
que esta divinidad buena, Padre y Madre del puro amor, que tantas y tantas veces nombramos, ¿verdad? Que es la divinidad de dónde proviene el alma, y volver a tener este diálogo con lo divino. Volver también a tener como este diálogo con la buena providencia que trae la divinidad pura y bondadosa. Entonces, la buena providencia siempre está ahí acompañándote, siempre está ahí guiándote. Entonces tú vences el miedo, vences esta inseguridad, vences estos traumas. Es como necesitamos como cambiar nuestra dirección y cambiar esta visión terrenal que tenemos y adentrarnos en la visión más espiritual. Porque en este corazón es donde en realidad reside lo divino, reside nuestra naturaleza divina, y necesitamos como purificar este trabajo interior de vencer todo lo que lo separa de lo divino, que es este remodelado de adaptación que tantas veces nombramos, que es este mal que hemos acumulado y que pensamos que es normal en nuestra vida, pero que en realidad no pertenece al mundo de lo divino. En el divino solo está lo bueno, en el divino solo está el 100% bondad, en lo divino siempre está un amor más grande. Entonces, poco a poco nosotros vamos entrando en esta solarización del corazón, que tiene otras vibraciones, que tiene otra visión, que tiene otros compuestos, en el que hay un depósito grandísimo, que es lo que verdaderamente de amor que te une a los demás. Esto es como el depósito, ¿no?, de la divinidad en la tierra. Y como muy bien dice Laura ahora, la condición para la solarización del corazón es la bondad. Me gustaría leer unas palabras de Juan de Sangrial que dice: solo puede abrirse un corazón puro que se hace a cada hora más bondadoso. Por eso, para nosotros, el camino de la bonomización es tan importante dentro del camino espiritual. Para lo que es necesario lavarse en las fuentes, desprenderse de las quimeras del orden de este mundo, de las ilusiones de este mundo que realmente son trampas que espiritualmente no te ayudan para nada, más bien son impedimentos espirituales. El corazón se abre y se solariza a condición de tener buenos pensamientos y buenas acciones. Hablamos de la buena existencia, de la buena filosofía y la buena espiritualidad de los dioses buenos y la negación del idioma del mal. Qué importante también es aprender a negar este idioma del mal, que habla a través de malos pensamientos, que quiere usurpar a las almas. Cuando conocemos cómo es el idioma del mal y lo negamos, en nuestro interior lo prohibimos, tenemos mucho avanzado en el camino espiritual. De la visión bondadosa que no juzga al prójimo. Qué importante no juzgar al prójimo. Para no juzgar al prójimo tenemos que activar nuestra visión espiritual, que se activa con la apertura del corazón espiritual. Solo cuando somos capaces de ver la divinidad en el prójimo es que no lo vamos a juzgar, porque vemos cómo lo que hace incorrecto realmente no proviene de su esencia espiritual, proviene de otro espíritu que tarde o temprano él vencerá y él conseguirá como transformarse interiormente y manifestar justo lo contrario a lo que ese momento pueda estar manifestando. Pues todos estos aspectos también nos habla Juan de Sangrial de la visión compasiva. Como decía, como nos decía María Bondadosa, hay que tener también una visión misericordiosa hacia el prójimo. La compasión y la misericordia ayudan al prójimo a vencer su mal interior. Cuando una persona está mal y quiere como recriminarla, realmente lo que hace es empeorar todavía más las cosas. Solo a través de la bondad, de la misericordia, es que puedes ayudar a ese alma a que salga de ese pozo en el que se encuentra en ese momento. Pues todos estos aspectos son muy importantes para que este corazón espiritual se solarice y se convierta en un sol que tiene que alumbrar a la humanidad. El sol espiritual es el que realmente tiene que alumbrar a la humanidad, que iluminar a la humanidad. Y si este corazón espiritual no brilla, pues podemos ayudar terrenalmente en algunas cosas, pero espiritualmente difícilmente vamos a poder ayudar. Sí,
Y por eso muy importante es este corazón espiritual, es conciliar. Necesitamos indudablemente para que se manifieste a los prójimos. Juan de Sangrial, él dice, por ejemplo, casi toda la música de piano que tiene es a piano a 4 manos, no más, pero 2 al menos, para que se manifieste el amor más elevado, siempre tiene que haber 2. Cristo mismo dijo, cuando haya 2 o más en mi nombre, allí estaré. Entonces, muy conciliar el corazón espiritual, nada que ver con la corriente de yo soy el que soy, ni yo solo yo mismo, ni individualismo. El corazón espiritual se abre a través del prójimo, es la manifestación. Hay un sufrimiento muy grande, la quinta sinfonía de Tchaikovsky habla de cómo este amor miné, el amor de la sabiduría divina, de la madre bondadosa, desciende a la tierra, pero no puede entrar en los corazones, porque los corazones están cerrados. Y esto ocurre mucho en nuestras relaciones, que entramos en una comunidad y nos quieren recibir con bondad, halagar, y no aceptamos. Nos da miedo, nos escondemos en nuestra burbuja, no estamos preparados para recibir el amor. Entonces, qué importante es saber, yo quiero conocer el amor más alto que hay en la tierra, pero para conocer el amor más alto que hay en la tierra, necesito abrir mi corazón, porque si no, no voy a conocer ni el pequeñito. ¿Cuántas personas quieres agradar, hacer un detalle, darles la mano de corazón y no aceptan? No pueden aceptar. Incluso nosotros mismos, al conocer a Juan de Sangrial, te regala toneladas de amor y de bondad, te derrama el corazón y lo sientes, pero sales de su presencia y enseguida como esa perla la olvidas, la pierdes. O sea, como de verdad este corazón, estos depósitos de miné están preparados para entrar. Por eso estas llaves de vivir en pureza y en hermandad, porque así las relaciones como de verdad son más cordiales. De hecho, es que de niños teníamos amigos y amigas igual, hasta que no se mete las relaciones de pareja o de lujuria, donde dicen, es tu novio, no te rompen, no te rompen. Cuando empiezan a decirte, a poner otros criterios de este mundo, es cuando rompen el corazón de los niños, rompemos, porque todos quienes hemos roto el corazón de un niño. Entonces, es muy necesario como ver también el funcionamiento de este corazón conciliar. Y ahí se manifiesta la divinidad. Como ha dicho Luis, es que el único camino de entrar de conocer a la divinidad es a través del corazón espiritual. Es como ella se va a abrir en nosotros. ¿Y por qué la bonomización, la bondad? Sí. Porque el mal ya hemos visto que nos cierra el corazón. Entonces, realmente la victoria de abrir el corazón espiritual es la victoria sobre el mal. Y este es el trabajo que abre Juan de Sangrial. Es muy importante, uno de los castillos interiores es el castillo, que además Madre Frosina hablaba mucho de esto, de la distinción del bien y el mal. Si empezamos a distinguir el bien y el mal, que es un castillo de nuestro corazón, ya empezamos a enriquecer nuestra tesorería. En la tesorería de Juan de Sangrial está el castillo de Wang Min, el castillo del Padre del Puro Amor, el castillo de la Misericordia Infinita. Sí. Tiene miles y miles, hay jardines fragantísimos, hay vergeles. Todo esto está en nuestro interior, pero está como tapado con polvo, con acarrutos de mosca, y esto como ahora tenemos que empezar a hacer ese trabajo de limpiarlo, y Madre Divina en una revelación misma ya dijo que ella misma limpia nuestros castillos interiores cuando nosotras la dejamos. Sí. Sí. Sí, en realidad se requiere de unos esfuerzos, ¿no? Es como el camino espiritual requiere de esfuerzos. Es como muchos a veces podemos pensar, no, es que, bueno, yo no siento nada por esta persona, no, en realidad me cae mal, pero de verdad que no podemos pensar de esta manera porque en realidad el corazón hay que empezar a bombear, ¿no? Es como un músculo, ¿no? El corazón necesita, como cualquier músculo, trabajo. Y este corazón necesita de nuestros esfuerzos constantes y de nuestro objetivo bondadoso, de nuestro objetivo amoroso constante. Entonces es como un músculo que se va poco a poco haciendo más grande, ¿no? En realidad vivimos con un corazón muy pequeñito, ¿no? Pero hay un potencial dentro del corazón enorme. Hay todos estos depósitos que estamos hablando, hay todos estos misterios grandísimos.
Corazón no es algo que podamos comprender con la cabeza, es moverse en el corazón. Hay veces que para abrir el corazón necesitamos recibir golpes, necesitamos una crisis, a veces podemos ir con la vida sin darnos cuenta con el corazón tan pequeño y necesitamos pues una enfermedad a veces para abrir el corazón, una crisis, una separación, algo que nos duela. Y esto es como una ley espiritual también, es como nosotros hablamos del pequeño caduceo como una flecha que golpea nuestro corazón cuando sentimos una ofensa, una crisis, un dolor. Entonces es como un pequeño caduceo que golpea el corazón, pero para abrir el corazón. Cuando recibimos un golpe tenemos dos opciones, o cerrar el corazón y sentir rencor y sentir ofensa, o los espirituales lo que hacemos es abrir el corazón aún más, decir, flecha del amor, y abres tu corazón aún más, ¿no? Entonces todas estas golpes en realidad son provocaciones y las personas espirituales las vemos así como provocaciones para que el corazón se abra aún más y más. Entonces, estas son las leyes espirituales que son importantísimas, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos ante las dificultades es cerrar nuestro corazón. Entonces, por eso vienen las enfermedades, vienen los cánceres, vienen las situaciones difíciles, porque ante las dificultades hemos cerrado el corazón. Y se trata de todo lo contrario, abrir el corazón y usar cualquier situación de la vida difícil para que sea un encuentro con nuestro corazón espiritual, ¿verdad? Sí, porque esto es también un misterio de cómo se puede vencer el mal en la tierra, porque si cuando nosotros nos golpean, insultan, conseguimos mantener abierto el corazón espiritual, entonces al recibir este mal que es volcado sobre nosotros, no vamos a responder al mal con el mal, sino responderemos con la bondad. Y al no responder al mal con el mal, este mal como que va a morir, va a desaparecer, porque nosotros no lo hemos alimentado y no lo hemos multiplicado. Por eso la apertura del corazón espiritual también es la derrota del mal en la tierra. Cuantas más almas abran su corazón espiritual y actúen con él, el mal empezará a perder fuerza, desaparecerán las guerras, enfermedades y todos nos relacionaremos pues de una forma conciliar, como decía María Bondadosa, porque el corazón espiritual es conciliar, es decir, integra a todos, no nos separa, sino que nos integra, y podremos entonces construir una civilización basada en una hermandad auténtica, verdadera, que nosotros llamamos la teocivilización. Sí, en realidad ya estamos construyendo la teocivilización. Todos los que se unan y quieran abrir sus corazones espirituales, pues ya estamos empezando a construir. La teocivilización no será de un día para otro, sino que se va construyendo con nuestros esfuerzos grandísimos, porque la llave del corazón espiritual cambia verdaderamente al ser humano y cambia el mundo. O sea, es una llave grandísima este conocimiento y necesitamos como adentrarnos en esta solarización, en este construir este sol. En realidad, esta construcción de la solarización es lo que hacían los santos auténticos, ¿sabes? Nosotros hablamos de Eufrosinia, de Serafín, de Inocencio de Balta, de tantos y tantos personas acumuladores, decimos, del espíritu omnibueno, del buen espíritu, acumuladores de la bondad. Y estas personas en realidad brillaban como soles y multiplicaban el sol allí donde iban. Cristo era solar completamente, Buda era solar, Zoroastro era solar. Ellos irradiaban esta solarización y hacían que la humanidad entera entrara en esta nueva teocivilización ya en la tierra. Por eso fueron perseguidos, porque solarizaban el cielo y la tierra, unían el cielo y la tierra. Y por eso, como antes ha leído tan bonito Laura, tiene su propia nota, el corazón, su propia armonía, y esta nota y esta armonía resuenan con la divinidad. Por eso es alimentarse de las fuentes divinas cuando leemos el verbo de Madre Divina o cuando escuchamos la música de los clásicos interpretadas por Juan de Sangrial, activa nuestro
corazón espiritual, armoniza nuestro corazón espiritual. Nosotros tenemos muchos cantos que de verdad que te ablandan el corazón, te llenan de amor. Terminas de cantar y algo ha pasado. No simplemente me he entretenido, es algo en lo interior que se mantiene, incluso en los conciertos nuestros. Porque Juan de Sangrial no toca sin concepto. ¿Y él por qué toca? ¿Cómo toca? Con esta tecla del corazón. ¿Quién toca con Miné? No quien no le ha pasado cosas. Juan de Sangrial ha sufrido muchísimo y sufre por toda la humanidad, sino quien a pesar de ese sufrimiento grita a los cielos y se le revela el amor más alto. Este es el amor que estamos todos llamados a conocer y a armonizar. Por eso es muy importante lo que ha dicho también, los buenos pensamientos, buenas palabras, como también nuestra forma de hablar. Debemos de medir si somos bruscos con los prójimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo todo, porque todo esto no es armonía con el buen universo, no es abrir nuestra divinidad. Nuestro corazón espiritual tiene su propia nota y la puede dar cualquiera. Como hay que borrarse todos estos sellos pecadocéntricos y saber que la divinidad se ve, habita en nuestro interior, y la divinidad bondadosa ve esto en nuestro interior, que permanece inmaculado. Dicen que antes, como por tener la relación con todo el mundo, el universo, las abejitas traían en su miel 60-70% de partículas divinas. Y ahora tienen 15 todavía, 15-20%, o sea que tomando la miel pura de abeja todavía recuperamos. Y a través de la leche, del cáliz, del grial, recuperamos como todas estas partículas divinas. O sea que la dirección no es solo pecadocéntrica de ver nuestro mal y nuestros errores, sino también es luminocéntrica de alimentar nuestro corazón espiritual de nuevas fuentes. Que hay fuentes que nos corresponden, y salir como de esta dimensión, conectar con la dimensión que entres, como por ejemplo con la música, ¿verdad? Cuando hay un concierto de música que te toca mucho el corazón, entras como en tiempo infinito. Es como ya no importan los problemas, te sientes en paz, entras en nueva dimensión. De aquí es donde se alimenta el corazón espiritual. Por eso es muy De la importante. música elevada, De la música elevada. tocado con esta bondad. Sí, de la naturaleza elevada también, y todo esto. Sí. Esto es como de Sí. verdad abrir esta posibilidad, porque aquí nos alimentamos de radio, televisión, de juicios, de pensamientos malos, de querer tener razón, de querer saber mucho. No, de verdad que hay otra fuente de alimentación a nuestro Hay una corazón. oración que me viene ahora que es: Sí. corazón es el cáliz es el corazón, el corazón es el cáliz es el corazón, el corazón es el cáliz es el corazón. Porque en el corazón es este recipiente donde se deposita todos los esfuerzos en la bondad que hacemos en la vida. En realidad, recuerdo que el otro día escuchaba a una persona que hablaba sobre el momento de la muerte. El momento de la muerte, entonces es como que entonces el alma recupera lo que es la supraconciencia, que es la conciencia que hay dentro de este corazón espiritual. Pero los espirituales lo que queremos es recuperar esta supraconciencia antes de la muerte. Porque claro que cuando llega el momento de la muerte te das cuenta de que tú eres esta supraconciencia, no eres este cuerpo físico, no eres esta conciencia solamente física, ¿no? Pero en realidad los espirituales queremos recuperar esta supraconciencia. Y esta supraconciencia está dentro de estos depósitos del corazón espiritual, y dentro de estos depósitos también está este cáliz. Y este cáliz se nutre de toda la bondad derramada. Cada uno de nosotros tenemos este pequeño cáliz en el que se almacenan estas partículas divinas y estas partículas de bondad que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida. Por eso decimos: el cáliz es el corazón y el corazón es el cáliz. Y luego también tenemos otra oración muy bella, ¿verdad? Que es: corazón abierto, el cielo abierto, el corazón abierto, el cielo abierto, el corazón abierto, el cielo abierto. Porque el corazón... Porque cuando abrimos el corazón espiritual, el cielo se abre para nosotros. Sí. Porque el corazón espiritual también es la puerta de entrada
hacia las beatitudes celestiales. Y cuando el alma conoce estas beatitudes y se alimenta de ellas, ya no quiere los placeres terrenales. Ve la diferencia que existe entre una alimentación y la otra, y la plenitud, que es alimentarse de las beatitudes celestiales, está muy por encima de estos placeres terrenales que son pasajeros, transitorios y que realmente no ayudan espiritualmente para nada. Y no sé si tenéis alguna pregunta. De verdad que, por favor, nos encantan las preguntas. ¿Alguna cuestión sobre el corazón espiritual, sobre el fogón, sobre este corazón? Si tenéis alguna pregunta, por favor, estamos aquí esperando si queréis ponerlas en el chat o podemos abrir algún micro. Vale, vamos a abrirte el micro, Juan Manuel. Sí, creo que lo tengo abierto. Ah, mira, ya te lo has abierto tú solo. Sí. Vale. Bueno, primero de todo, dar las gracias por la magnífica exposición que habéis hecho. Y escuchando, y esta tarde me dio por abrir el libro de la dinastía Parta, último que he recopilado, y estaba pensando en el símil del huevo. El huevo, para que nazca la vida tiene que brotar desde dentro, tiene que nacer desde dentro. Si tratamos de un huevo que esté germinado, abrirlo desde fuera, la vida muere, ¿no? Y buscando el mismo símil del huevo, la yema del huevo es como un sol, está la clara y luego está la cáscara. Y me hacía una pregunta de, ¿sería posible abrir el corazón espiritual desde dentro? Desde ese 85% de pureza virginal con la que estamos. Y es verdad que ese 15% puede ser la cáscara, ese 15% puede ser todo este remodelado, puede ser todo este bloqueo. Tratamos de acceder desde la mente que está arriba, desde fuera, y nos encontramos siempre con esta barrera, ¿no? Y abrí el libro, como muchas veces hago, para tratar de que Madre Divina me dé alguna respuesta. Y dice, vosotros no nacisteis pecadores, sino inmaculados. Y solo se os ha debilitado el espíritu. Conservar mis enseñanzas, haced un esfuerzo por nacer de lo alto, de nuevo, y entonces a través del Espíritu Santo podréis mantener los lazos conmigo, permaneciendo en comunión. Sí, María Bondadosa quiere contestarte, sí. Aquí, bueno, ya te iba a contestar antes, pero ahí ya lo ha dicho, que hace falta ella, ¿no? Tenéis que nacer de lo alto de mí. Cuando los atalantes sufrieron, ellos vivían como de hombres, como divinidades en la tierra, ¿verdad? En Atlántida. Ellos fueron engañados por el mal y entonces cayó. Aceptaron el remodelado de la adaptación, renunciaron al Padre del puro amor, se les prometió otro amor, pero se les pudo engañar. La misión del hombre ahora en la tierra es conocer el mal, pero rechazarlo. O sea, nosotros ahora mismo estamos en la tierra no en un proceso solamente desde dentro, sino hemos venido a vencer el mal. Y una vez que lo venzamos, entonces ya no nos podrá tentar otra vez. El nuevo Teo hombre será Teo niño y anciano a la vez. Será cordero sin rencor, pero con sabiduría. La sabiduría, porque hemos vivido la experiencia de que el mal nos ha tocado, lo hemos conocido, pero lo hemos sabido rechazar y no se nos podrá volver a tentar. Y la segunda parte es esta que te he dicho. Somos inmaculados, pero Madre Divina nos tiene que dar el nacimiento de lo alto. ¿Por qué? Porque ella tiene el 100%. Mientras en nosotros quede un 0,01% de mal, podemos caer en la tentación. Pero ella no tiene nada. Entonces, ¿quién nos puede dar nuevo nacimiento inmaculado? Ella, que es inmanchable, intachable y que mantiene los principios íntegros. Por eso la necesitamos a ella. Solo no podemos, porque en nosotros está ese inicio manchado que podría contaminar siempre al resto. Pero ella no. Sí, yo quería comentarte también los principios de la teoantropología Bogomila. Dice así: la divinidad se conserva en el hombre a pesar de todo, a pesar de cualquier caída, a pesar de cualquier separación. La divinidad se conserva en el hombre.
En el hombre está presente potencialmente la divinidad. Luego este potencial está ahí. Y también nos dice el restablecimiento del hombre es posible. Es decir, no solo está este potencial divino, sino que este restablecimiento de este potencial divino es posible. Claro, pero para esto que tú comentas, digamos que el propio alma del ser humano tiene que dar su consentimiento y tiene que dar los pasos que son necesarios para que este sol brille dentro de este huevo y esa luz traspase esta cáscara y pueda brillar en la tierra. Nuestro consentimiento se tiene que dar y para despertar este potencial divino hay que andar ciertos pasos y hay que hacer ciertos esfuerzos que tenemos que realizar. Por eso normalmente necesitamos de la hermandad, Sí. porque los pasos que hay que dar Mm. por nosotros mismos a veces son muy difíciles de poder vencer determinados aspectos del remodelado, adaptación, y solo a través de la unión con la hermandad es que podemos vencer estas dificultades y despertar este potencial divino. Sí, totalmente. Necesitamos, solos no lo podemos hacer y desde dentro solos tampoco, porque es, el ser humano arquetípicamente es conciliar, es hermano de, o sea, no podemos en la soledad. Arquetípicamente tenemos que estar unidos al otro porque nosotros solos no podemos ver nuestro interior, no podemos ver ni diferenciar este fogón del corazón espiritual. Esta diferenciación solo la podemos ver en relación a otros, no nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros por eso siempre decimos que necesitamos la manifestación y la unión con los demás, si no es muy difícil. Sí, así es. Recordaros que también seguramente pondremos la conferencia en YouTube. Si tenéis alguna pregunta a posteriori, pues también podéis ponerla en los comentarios en YouTube, en nuestro canal de la espiritualidad cátara. Y bueno, no sé, cantamos una canción. Muchísimas gracias por Sí. vuestra presencia y asistencia. Muchísimas gracias por vuestra participación y vuestros ánimos también de continuar sí. con todo lo que compartimos con vosotros. Sí, sí, con vuestros corazones espirituales. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.